El tema de este video es la Guerra Fría, sus características y consecuencias, conflicto árabe-israelí, Corea, Vietnam, Cuba, entre otros conflictos bipolares. La Guerra Fría fue un enfrentamiento iniciado tras el término de la Segunda Guerra Mundial en el año de 1945. El fin de la guerra supuso el fin de Europa. Las características principales que se denotan a lo largo de la Guerra Fría fueron que dos potencias tomaron el liderazgo. La Unión Soviética lideraron dos bloques con sus propias alianzas, el llamado bloque occidental capitalista y el bloque del este comunista. Y se preguntarán, ¿por qué se llamó Guerra Fría? Esto es porque ninguno de los dos bloques tomó acciones directas contra el otro, ya que las razones de este enfrentamiento fueron solamente ideológicas, políticas, económicas y propagandísticas. Los antecedentes que mencionaré se encuentran antes de 1945. Remontémonos a 1917, tras el triunfo de la Revolución Rusa, de la que Rusia emergió como el primer país socialista. Este fue uno de los primeros eventos que provocó erosiones considerables en las relaciones ruso-estadounidenses. Sabiendo un poco más acerca de esto, avancemos a 1945 nuevamente. Recordemos que la Unión Soviética y Estados Unidos habían sido aliados para frenar los planes de Adolfo Hitler. Antes del fin de la guerra, se reunieron en Yalta los jefes de gobierno de la URSS, del Reino Unido y de Estados Unidos. Esta reunión tuvo continuación con la reunión de Potsdam, con Alemania totalmente rendida y Adolfo Hitler muerto. Las consecuencias que se dieron fueron la división de Alemania en 4 zonas, una parte para cada país y otra para Francia. Dentro de esto se trataron asuntos como el desarme, desmilitarización, devoluciones de territorios seleccionados por Alemania y la creación de las Naciones Unidas. Para enfrentar esta expansión, Estados Unidos ayudó con el Plan Marshall a salir de sus ruinas a Europa Occidental y a la zona occidental de Alemania. Con este Plan Marshall, los estadounidenses dieron ayudas económicas a Europa. Este plan estuvo operativo desde 1948. Así también Estados Unidos promovió la fundación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar gubernamental sellada en 1949. En los 5 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un total de 15 millones de personas emigraron. Este hecho hizo que el bloque soviético llevara a cabo un bloque efectivo de la migración de 1950. Los soviéticos, al ver que las personas no tenían un orden entre un bloque y otro, decidieron construir el muro de Berlín en 1961. Los conflictos que hubo entre países involucrados. Recordemos que Corea del Sur había sido invadida por comunistas de Corea del Norte. A su vez, en Cuba estuvo a punto de estallar este gran conflicto tras el derrocamiento de militares batistas en Cuba por parte de Fidel Castro en 1959. En 1961, Estados Unidos trató de invadir Cuba, pero fue un rotundo fracaso. Y en 1962 ocurrió la llamada crisis de los misiles, cuando el presidente Kennedy castigó a Cuba por los barcos soviéticos cargados con misiles y dirigidos contra Estados Unidos. Esto dio un giro y Estados Unidos entró en la guerra de Vietnam, que acabó siendo un duro revés en la historia americana. En este conflicto se enfrentó Estados Unidos contra Vietnam del Sur por un lado y contra Vietnam del Norte por otro lado. La guerra se extendió. Pero no olvidemos la carrera espacial, pues fue una competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Tras esto, en 1980, Reagan ganó las elecciones con la promesa de incrementar el gasto militar. Reagan calificó a la Unión Soviética como el imperio del mal. A principios de 1985, el anticomunismo visceral de Reagan se desarrolla en una postura conocida como la doctrina Reagan. Finalmente, en 1989 cae el muro de Berlín, y esto, a su vez, acaba con la Guerra Fría.